¿Estoy transmitiendo la propiedad? No. Por lo tanto, ¿se debiera pagar IVA? No. ¿Cuál es el argumento de la autoridad para que lo considere como gravado? Que por cierto se extralimitando. ¿Que hay flujo de efectivo? Sí. ¿Entra a la empresa? Sí. ¿Se tiene que registrar contablemente? Sí. Pero inclusive vean cómo se registra contablemente. Cargo a bancos con abono al pasivo. No estoy afectando resultados, ¿eh? Ahora, de acuerdo al artículo 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, estoy obligado a dar CFDI. Los invito a que lo leamos. El artículo 29, ¿qué me dice? Estás obligado a dar CFDI cuando tengas ingresos. ¿En un anticipo caigo? No. Cuando realices actos o actividades en anticipo de clientes, ¿caigo? No. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo acumulan? ¿Por qué dan CFDI? Cuando la misma ley del IVA no los obliga. Vean las arbitrariedades, en el entendido de que, por eso dije de inicio, hay contribuyentes que pagan IVA cuando no debiera de pagarlo. Ejemplo claro es este. Y hay contribuyentes que no pagan IVA cuando debieran de estar obligados al pago. Entonces, terminando la lámina para avanzarles, amigos, para entender la ley del IVA, pues lógicamente tenemos que conocer, como ahí se ve, por lo menos 9 disposiciones que giran alrededor del impuesto al valor agregado. Ahora nada más vean lo que viene en su pantalla en el punto 5 y en el punto 6. En el punto 5 habla de criterios no vinculativos. El fundamento de estos criterios no vinculativos viene en el artículo, de acuerdo, 33, fracción primera, inciso H, ¿de acuerdo? Y luego habla de criterios normativos, que también viene en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿por qué menciono esos dos artículos? Porque coinciden en algo y me dicen, los criterios de la autoridad, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se den a conocer vía Diario Oficial de la Federación por funcionario facultado para tal efecto y que me generen derechos y no obligaciones, ¿de acuerdo? Es decisión del contribuyente utilizarlos. Pero fíjense, muchas veces esos criterios me obligan más allá de la ley. Por lo tanto, la pregunta sería, oye, ¿los puedo impugnar? Claro. ¿Son anticonstitucionales? Claro. Porque si hablamos de una jerarquía de ley, y nada más los pongo en contexto, en la Constitución hay un artículo emblemático que nos habla de una ley suprema. ¿Y cuál es ese artículo emblemático? Artículo 133 de la Constitución, que dice, la ley suprema en toda la República es la Constitución, las leyes que emanan del Congreso y los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la Unión. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque jerárquicamente no puede ir un reglamento más allá de la ley, no puede ir un criterio más allá de la ley, pero en la práctica sí se da. Entonces, llegado el momento, obviamente, ¿lo pueden impugnar? Claro. ¿Están en su derecho? Claro. ¿Me explico? ¿Los asiste la ley? Claro. Pero finalmente, si no se quieren pelear con la autoridad, pues háganlo de manera ortodoxa. Avanzamos con otra lámina. Vean, entrando ya en la ley del IVA y luego regresamos después del break en las preguntas. Vean, ¿cómo está estructurada la ley del IVA? Es una estructura, digámoslo, muy sencilla. Porque consta, básicamente, como ahí se ve en su pantalla, consta de 9 capítulos y lleva un orden lógico. Capítulo 1, disposiciones generales, ¿de acuerdo? Capítulo 2, de enajenación, luego prestación de servicios, luego del uso o goce temporal de bienes, de la importación, de la exportación, de las obligaciones de los contribuyentes, de las facultades de la autoridad y de la participación de las entidades federativas. ¿Queda claro? Entonces, es una ley, digámoslo, chiquita, pero bueno, pues el trasfondo, ¿cuál es? Pues una ley recaudatoria eminentemente, claro, desde luego que sí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si alguien no está muy versado en el tema del IVA, y valga las preguntas que me están haciendo, cuando se metan a un capítulo ya de la esencia del IVA, hablo de la enajenación, prestación de servicio y demás, pues llevo una estructura lógica y aplica para cualquier capítulo, y más o menos es así. Vean, el primer artículo de cada capítulo, y lo pueden checar en su ley y se los puedo demostrar. Por ejemplo, en enajenación de bienes. El primer artículo, que es el artículo 8, me define qué es enajenación. Y podría decir que lo mismo es precisamente el artículo 14
de prestación de servicios. Me define lo que es una prestación de servicios. El segundo artículo, siguiendo con el caso de enajenación, me dice la enajenación que se encuentra exenta, artículo 9. Y el artículo 15 de la ley del IVA me dice lo que son las prestaciones de servicios exenta. ¿Me explico? El tercer artículo me habla en qué momento la enajenación se realiza en territorio nacional, que es en base a una de las preguntas que me hacían y yo respondía. Si el servicio se presta en México, ya sea por un residente en México o un residente en el extranjero, y no se encuadra en la parte exenta, de entrada está grabado, sin temor a equivocarme. Y hablaba, por ejemplo, para acotar la pregunta de alguien que me preguntaba de la ley Fintech y todo eso. El tercer artículo, y ya llevamos para retomar, artículo 8, enajenación. Enajenación exentas, artículo 9. Artículo 10, lo que es en qué momento se realiza en territorio nacional. Artículo 11 me dice en qué momento se entendería efectivamente cobrada la enajenación. Y finalmente el artículo 12 de la base de enajenación. Y así retomaría, en prestación de servicios, artículo 14, definición de prestación de servicios. Artículo 15, ingresos exentos en prestación de servicios. Artículo 16, en qué momento se considera realizado en territorio nacional. Artículo 17, en qué momento se considera efectivamente cobrado. Y artículo 18, base en materia de IVA. Y para muestra un botón, para que vean que no me equivoco. Si nos vamos tantito a la ley del IVA, y espero que nuestro ingeniero nos haga favor de poner la pantalla, lo que voy a compartirles, pues aquí me voy precisamente a la ley del IVA para hacerles un poquito el recorrido que acabo de hacerles. ¿De acuerdo? El recorrido. Ok. Ahí estamos en el texto de ley. Vamos a ir avanzándole para que tengan el dato puntualísimo. ¿De acuerdo? En donde van a ver qué fácil es entender la ley del IVA. Simplemente pues nada más hay que acostumbrarse, hay que adecuarse al manejo de la ley como tal, y bueno, pues entender la esencia de la ley, que la ley es de aplicación estricta. Vean, aquí estamos en la parte de lo que es la parte de disposiciones generales. Vean, por ejemplo, artículo 8, para efecto de esta ley se entiende por enajenación, concepto de enajenación. Que aquí nada más preciso para avanzarle, me dice: para efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, artículo 14, dice, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. Dice, en este caso, la presunción admite prueba en contrario. Por lo tanto, si ustedes manejan inventario de lentes, de computadoras, de lo que quieran, ¿de acuerdo? Y si hay un recuento por parte de su auditor interno, externo, de la misma autoridad, y hay faltante de bienes en los inventarios, salvo prueba en contrario, ese faltante para efectos fiscales se entiende que se enajenó y es base de IVA. Y alguien me puede decir, oye José Antonio, pero no hay contraprestación. Claro, simplemente ustedes tienen que demostrar lo contrario. ¿Cómo? A lo mejor a través de una política interna, a través de una acta ante el Ministerio Público, porque a lo mejor fue un robo, etcétera, etcétera. Pero ven el alcance de lo que es el concepto de enajenación. ¿Queda claro? Ahora, entonces ahí está un primer artículo, concepto de enajenación. Siguiendo con esto, vean que dice artículo 9, la lógica. Dice, no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes, ingresos exentos. ¿De acuerdo? Siguiente artículo, vean, nos vamos con el artículo 10. Para efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente, o cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. Entonces, ¿ahí qué me está diciendo? Me está situando en el momento en que la enajenación se considera realizada en territorio nacional. Artículo 11 me dice, se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones. Entiéndase que la ley del IVA es
cash flow, flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Y el artículo 12, y nada más lo leemos al texto, dice, para calcular, habla de la base, dice, para calcular el impuesto, tratándose de enajenaciones, se considera como valor el precio o contraprestación pactada, primer elemento de la base. Dice, así como las cantidades que además se carguen o se cobren al adquirente por otros impuestos. ¿Cuál puede ser el ejemplo real de otro impuesto que sea base de IVA? El IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. ¿Cuál puede ser otro ejemplo real? El Impuesto General de Importación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más dice? Derechos, derecho de trámite aduanal, por ejemplo, entre otros. Intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. Por eso fui muy reiterativo cuando les dije, tengan mucho cuidado con la base. ¿Queda claro? Ahora, lo mismo en prestación de servicios, nada más el recorrido a grosso modo, para que se vayan familiarizando con la ley del IVA. Vean la misma estructura. Artículo 14, definición de lo que es prestación de servicios. Dice, para efecto de esta ley se entiende prestación de servicios independientes, y ahí viene el desglose. Artículo 15, que les decía, no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Prestación de servicios exentos. Ahí encontrarán las escuelas, los médicos, lo que hemos platicado, ¿de acuerdo? Artículo 16, ¿de acuerdo? ¿En qué momento se realiza en territorio nacional? Ahí vienen muchas fracciones que acotaremos cada una de ellas. Dice, para los efectos de esa ley se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. ¿De acuerdo? Y ahí vienen los viajes que ya aterrizaremos, una pregunta que me hacían ustedes. Artículo 17, obviamente, ¿en qué momento se causa el IVA? Cuando efectivamente se cobran las prestaciones. Y el último artículo, la base del IVA. Y vamos a leerla. En prestación de servicios, dice, y vayan comparándola, dice, para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios se considera como valor el total de la contraprestación pactada. Vean que ya habla de contraprestación. ¿Y qué es la contraprestación? El pago, ¿de acuerdo? Así como las cantidades que además se carguen o cobren quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, ¿qué se agrega? Viáticos. Y cuidado con este concepto. Creo que, si no mal recuerdo, tuvieron un curso ustedes aquí en CADEFI de viáticos. Y algo que tuvieron que haber definido, que no es lo mismo viáticos que gasto de viaje. Lo que está limitando hoy la ley de renta en su artículo 28, fracción 5, son precisamente los viáticos, más no así los gastos de viaje. Sin embargo, ¿por qué se menciona esto? Cuando derivado de un servicio se gaste por traslado dinero que hoy se llaman viáticos, esos comprobantes tienen que salir a nombre del prestador de servicio. Y este a su vez los tiene que facturar, porque también son base de IVA. ¿Y qué se hace en la práctica? Regularmente me contratan a mí y quiero que vayas a dar un curso, por ejemplo, en Querétaro. Alguien me escribe de Querétaro. Sale. Y yo les digo, ¿sabes qué? Te cobro tanto por el curso y te cobro 4,000 por viáticos. Así le pongo. Y me dicen ustedes, oye, pero quiero que los viáticos los factures a mi empresa. Mal hecho. Los viáticos tienen que estar facturados a nombre de José Antonio. Y entonces, ¿los viáticos forman parte del servicio? Claro, claro. ¿Y forman parte de la base del IVA? Claro. ¿Y forman parte de la retención de ICR? Claro. ¿Y forman parte de la retención del IVA? Claro. Ahora la pregunta es, ¿lo hacen así? No. ¿Pueden tener un problema con la autoridad? Sí. Vean en dónde estamos parados. ¿Sí queda claro? ¿Y qué les decía? Que cuando derivada de un servicio se preste otro servicio, se enajene un bien, etcétera, eso adicional forma parte del servicio. ¿Recuerdan cuando les dije? Esto viene en el artículo 17, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación. Y si gustan lo leemos, amigos. Entonces, ahí está la estructura de la ley del IVA, cómo la tenemos que aplicar y desde luego dónde nos tenemos que remitir para saber el concepto, para saber lo que está exento, para saber en qué momento está efectivamente pagado, cómo se determina la base, etc, etc, etc. Porque dándole un escenario diferente, pues lógicamente puede cambiar. Entonces vamos a contestar una pregunta o dos y salimos al break a tomar un cafecito.
Vamos a leer para no dejar preguntas en el tintero. Y no me regañen, porque luego me regañan. Ok. Vamos a ver. Erika, Walter, Alicia, ya está. A ver. Hacen una pregunta que no soy médico, pero bueno. Dice, ¿el microinjerto capilar es exento de IVA? Esa es la pregunta. Microinjerto capilar. Quiere decir que como yo te estás quedando sin pelo. Bueno, sigue la pregunta. Consiste en una microcirugía efectuada por un especialista médico, ¿de acuerdo? Artículo 14 del reglamento del IVA dispone que los servicios profesionales de medicina por los que no se está obligado al pago son los del médico, que ya lo platicaba, los del médico veterinario y los del médico dentista. Por lo tanto, digo, yo no he tenido el caso de irme a hacer un microinjerto, pero por lo que me preguntan, si la persona que hace esa cirugía o microcirugía tiene su título médico y tiene una especialidad, ¿de acuerdo? En los términos del artículo, como ya lo mencionas, 41 del reglamento, y yo agrego 15, que ya lo vimos, de la ley del IVA, al ser servicios de medicina, ¿de acuerdo? Sí debiera de estar exento en materia de IVA, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo una pregunta que agregaría a esta. Si tú lo pagas, amigo, si tú lo pagas, empresario, si tú lo pagas, profesionista, la pregunta sería, pese a que está exento, ¿eso es deducible para el contribuyente? ¿De acuerdo? La respuesta podría ser cuestionable, porque tendrían que acreditar la estricta indispensabilidad, la razón de negocios, entre otras cosas. Desde mi punto de vista, salvo que fuera un artista, salvo que fuera un cantante, ¿me explico? Sí podría acreditar que mi apariencia, pues obviamente es lo que vende. En ese orden de ideas, sí podría ser considerable como deducible. Pero bueno, contestando tu pregunta, si esa microcirugía es derivado de la actividad profesional del médico como tal, ¿de acuerdo? Desde luego estaría exenta en materia de IVA, ¿de acuerdo? Una pregunta más. Dice, una persona que está tributando como RIP, yo creo que por las preguntas deberían de solicitar un curso de RIP, pero bueno, una persona que está tributando como RIP, la empresa le prestó las instalaciones para que le venda comida a los trabajadores. Ok, la empresa retiene a los trabajadores y le deposita al contribuyente. ¿Es comercio o servicios? Bueno, entiéndase que soy un RIP de entrada, ¿de acuerdo? Es una actividad empresarial, aunque la llames prestación de servicios de comida, pero al final del camino es una actividad empresarial, ¿queda claro? Entonces aquí veo una posible dificultad. Si ese RIP que le está dando de comer a los trabajadores, pero entiendo que le paga la empresa por sus servicios, entiéndase que ahí está vendiendo la comida, encuadra en el artículo 2, letra A, fracción primera, último párrafo, y debiera de cobrar ese servicio más IVA a la tasa general, que quede claro. Y donde veo un riesgo, ¿por qué razón? Porque si ese RIP, persona física, es una persona vinculada o una parte relacionada a la empresa, pues cuidado, porque entiéndase que la renta es a título gratuito y cae en uno de los supuestos que vimos del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación como esquema reportable. Y si ese esquema reportable, a partir del próximo año, en el mes de febrero, tienes que presentar la declaración informativa de esquemas reportables, si es que fuese una parte relacionada. Pero aunque no lo fuera, esquema reportable, cuidado,
Porque si tú eres RIF y estás utilizando a título gratuito un inmueble donde no te cobran renta porque haces un contrato de comodato, ¿de acuerdo? Pero estás realizando una actividad empresarial, estás teniendo un ingreso en servicios. Y si te llega a hacer una auditoría al fisco, te va a determinar, aunque fuera RIF, un ingreso en servicios y vas a pagar el impuesto sobre la renta, pese a que no seas parte relacionada. Entonces, cuiden esos ejemplos, señores, precisamente para que no tengan problemas con el fisco. Y bueno, vamos a hacer un par de precisiones precisamente que pueden aclarar muchas dudas. Ahorita va a aparecer en su pantalla parte de la ley del IVA, donde sí quiero leerlo de manera puntual, precisamente para que vayan sacando conclusiones. Este comentario va en función a muchas preguntas que me han hecho y en particular a aquella pregunta que me decía que era RIF y que vendía comida a los trabajadores y que le prestaban las instalaciones. Otra pregunta parecida era precisamente que prestaban servicios de publicidad, ustedes recordarán, en donde una pregunta muy puntual decía, oye, ¿me tienen que retener IVA? Yo les decía de inicio que no, porque es una actividad empresarial y de hecho es correcto. Sin embargo, el punto importante es el siguiente. Y quiero que vean precisamente su pantalla, donde vamos a leer un extracto de la ley en materia de retenciones. Y voy a hacer dos comentarios en particular. El primer comentario. Voy a leer el primer párrafo y luego me voy a ir a la fracción segunda y luego me voy a ir a la fracción cuarta de la ley, en donde vamos a hacer un par de acotaciones. Primero, dice... artículo 1, letra A de la ley del IVA, están obligados a efectuar retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Y de entrada me voy a la fracción segunda que dice, sean personas morales que, es decir, que finalmente el servicio obviamente lo reciba la persona moral. Dice, reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ya mencionaba, que si soy un prestador de servicio o soy una persona física que renta bienes inmuebles y se lo renta una persona moral, de entrada cabe la retención de IVA. En esta parte, como ustedes valorarán, no menciona la ley qué porcentaje me retienen. Sin embargo, me voy al artículo 3 del reglamento del IVA y en este caso me van a retener las 2/3 partes. Ahí está un primer supuesto de manera muy puntual. Prestación de servicios independientes, más no actividades empresariales, que quede claro. Segundo supuesto dice, adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. Esto me recuerda el extracto y venta de aceite, que ya era como un tipo de desperdicio industrial, donde yo les decía a una persona que preguntaba que ahí se encuadraría precisamente donde lo que estoy vendiendo ya es una especie de insumo que es desperdicio, donde desde mi punto de vista sí procedería la retención. ¿De acuerdo? Ahí está un segundo supuesto. Tercer supuesto me dice, cuando se reciban servicios de autotransporte terrestre prestados por personas físicas o morales. Entonces, en este caso, el reglamento me dice que en ese supuesto la retención tiene que ser del 4%. Y finalmente me dice que reciban servicios por comisionistas cuando estos sean personas físicas. De igual manera que en honorarios y en arrendamiento, la retención a comisionistas tiene que ser precisamente las 2/3 partes del IVA. Ahora, hago una precisión, primera precisión importante, y de verdad que los invito a que pregunten. Cuando los servicios independientes, que son honorarios, o los comisionistas, que es una actividad empresarial, se puedan asimilar a salarios en los términos del artículo 94, fracción cuarta y fracción sexta de la ley del impuesto a la renta, deja de ser una actividad empresarial o prestación de servicios y se convierte en un ingreso asimilable a salario. Y en materia de asimilables a salario, si ustedes checan el penúltimo párrafo del artículo 14 de la ley del IVA, en ese caso no se consideran prestación de servicios independientes, en consecuencia no hay retención de IVA. De hecho, no se causa el IVA. Espero que haya quedado claro ese comentario. Ahora bien, me voy a la fracción cuarta
me explicó, del mismo artículo 1, letra A, que quiero que siga apareciendo en su pantalla, y si me sacan parte de mi imagen, porque es importante que me vean, gracias, voy a leer una reforma, ¿de acuerdo?, para este año, que es donde ahí sí pueden caer, pero es importante ubicar si estamos en ese contexto para que sí y solo sí proceda la retención. Porque originalmente esto que voy a leer era una reforma que iba encaminada a empresas llamadas outsourcing. Hoy se llama empresas de subcontratación laboral en los términos del artículo 15, letra A de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, no quedó solamente para outsourcing, quedó abierto para cualquier empresa prestadora de servicios, ¿de acuerdo?, que ponga a disposición de su cliente o de una parte relacionada trabajadores, ¿de acuerdo? Si es el caso, si tú eres el que das la publicidad y va trabajadores que son tuyos a la empresa que te está contratando, sí se retiene, pero el 6%. Si eres una empresa que vende alimentos, acotándolo a lo que me han preguntado, y pones a disposición trabajadores que son tuyos a tu cliente o a una parte relacionada, sí hay una retención del 6% del IVA, al igual que a las outsourcing. Pero ¿qué dice el texto de ley para que lo tengan en su exacta dimensión? Dice que también procede la retención, que quede claro. Dice, sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante, el contratante entiéndase que es mi cliente, o de una parte relacionada de personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner a disposición personal que es mío, pero va a estar a disposición de mi cliente o de una parte relacionada, ¿de acuerdo? O incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. ¿Queda claro? Dice, independiente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Entonces, no confundir. Si soy una empresa que realiza alguna actividad empresarial o presta un servicio al contratante, que es mi cliente, y si derivado del servicio que estoy ofreciendo pongo a disposición de mi cliente personal, ¿de acuerdo?, que insisto, que es mío, en ese orden de ideas caigo en este supuesto, ¿de acuerdo? Luego entonces, sí y solo sí, me retienen ya no las 2/3 partes del IVA, me retienen el 6% del IVA sobre las contraprestaciones efectivamente erogadas. Que quede claro esto, ¿me explicó? Porque la regla general es la que yo les decía. Yo presto un servicio que se da muy común, ¿eh? Yo presto un servicio, vamos a poner el de alimentos. Entonces yo soy el dueño del negocio, yo soy el que cocino, yo soy el que ofrezco el servicio, pero yo soy el dueño, no tengo trabajadores, ¿estamos de acuerdo? Al no tener trabajadores, ¿caigo en la retención del 6%? No. ¿Sí queda claro? Que a lo mejor yo mando a mi equipo, ¿me explico? Vean lo que voy a decir, mando a mi equipo de trabajo, vendo aires acondicionados, que de entrada la venta causa IVA. Y mi personal va a las instalaciones de mi cliente, que es mi contratante, y mi personal instala los aires acondicionados. Entonces está ya a disposición desde un aspecto general de mi cliente, y en ese orden de ideas sí debiera de haber retención del 6%. En conclusión, no solamente aplica para las empresas de suministro de personal, sino para cualquier prestación de servicios que se ponga a disposición de mi cliente personal, insisto, que es mío. Que quede claro, ¿eh? Entonces, a lo mejor con eso se solventan algunas dudas que estamos hablando. Ahora, otra precisión.
regresando con esta lectura, y ahorita se va a ver, o se está viendo en su pantalla, insisto, vuelve a decir el artículo 1, letra A, en la fracción segunda. Sean personas morales que, entiéndase que ahí no me está diciendo si la persona que me está contratando es una persona moral del título 2, o no me está diciendo si es una persona moral del título 3, o no me está diciendo si es el gobierno federal, o no me está diciendo si es la Ciudad de México. ¿Sí me explico?